Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Camila Moreno y le doy la cordial bienvenida al episodio especial de Alza tu voz. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, pero poco discutido en la sociedad, el cual es el desplazamiento forzado producto del conflicto armado interno. El conflicto armado interno en Perú fue un periodo de violencia que tuvo lugar principalmente en la década de 1980 al 2000. Este conflicto involucró un enfrentamiento entre diversas organizaciones subversivas en contraposición con las fuerzas del Estado. Ello trajo como consecuencias miles de fallecidos y desaparecidos, así como diversos daños significativos en la estructura social. Un ejemplo de ellos son los desplazamientos forzosos, pues diversos sectores de la población civil, sobre todo de zonas rurales, que fueron afectados por los actos de violencia y abusos, tuvieron que abandonar sus tierras y migrar intempestivamente a fin de salvaguardar su vida. Para ahondar sobre ese punto en particular, tenemos dos grandes invitados. Por un lado está mis colegas Ana Lucía Silva y por el otro César Clemente, ambos futuros politólogos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialistas en el tema, pues han llevado cursos intensivos sobre ellos. Así que les doy la bienvenida. ¿Qué tal, colegas? Hola, muchas gracias por el espacio. Buen día, muchas gracias por el espacio, Camila. Bien, entonces quisiera empezar con César a fin de que nos puedas explicar, ¿no? ¿Cuál fue el proceso del desplazamiento? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué sucedió? Bueno, la definición manejada en el informe final acerca de la noción de desplazados nos da un indicio acerca de ello, ¿no? Según la CBR, los desplazados se refiere al grupo de personas forzadas o obligadas a emigrar, a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, producto de conflictos armados, situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos, sin llegar a cruzar la frontera estatal. Como sabemos, el alto nivel de violencia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de los grupos subversivos y las fuerzas del orden en distintas partes de la sierra y la selva central creó un escenario donde nadie podía darle seguridad a la población y ésta se vio forzada a buscar maneras de sobrevivir. Y una de ellas fue el desplazamiento forzado, el cual implicó la pérdida de sus tierras, sus bienes materiales, como también de sus relaciones sociales entre parientes, como también entre comunidades, generando un clima de desconfianza, como también, digamos, de pérdida de lo que es el instinto fraternal entre ellos. Supongo que ello debió generar alguna acción por parte del Estado. ¿Hubo alguna respuesta por parte de este u otros actores de la sociedad civil ante este suceso? Bueno, la literatura y las investigaciones arrojan que no hubo una respuesta inmediata por parte de las organizaciones políticas, las asociaciones gremiales y como también por parte del Estado mismo. A todas estas figuras se les tomó totalmente desprevenidos. Y una consecuencia de ello fue que no se pudo comentar las cifras exactas de la cantidad de desplazados en todos esos años. Si bien la cifra que se maneja por consenso señala que fueron aproximadamente 600.000 personas desplazadas, el investigador Juan Mendoza estima que la cifra debió rondar por el millón de personas. Ahora bien, algo interesante respecto a esta temática es la poca identificación de las víctimas como desplazados. En una investigación realizada por Iván Ramírez se descubrió que una gran mayoría se identifican como desplazados, digamos, de forma muy contada o de forma muy reducida. Esto es debido a que existen otras formas de las identificaciones posibles que les permiten acceder de formas más eficientes a los derechos de justicia, verdad y reparaciones. Si bien existen en la actualidad organizaciones como la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades de Reconstrucción del Perú, como la CONDECOREP, o bien a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política, el Perú, como la CONAVI, lo cierto es que es probable que sus demandas y sus problemas tengan un menor grado de visibilidad en actos públicos de conmemoración y reivindicación de los afectados, y esto es producto, digamos, a diversos factores, como por ejemplo la percepción del desplazamiento como una dinámica innata en la historia de la población peruana, la poca atención por parte de la Academia del Estado. En los últimos años se ha priorizado más a lo que son las víctimas de lo que son los asesinatos, las violaciones, como también de los desaparecidos, pero muy poco acerca de los desplazados, como también los numerosos requisitos para acceder a lo que es el programa de reparaciones, si eres desplazado a diferencia de otras personas afectadas. Todo esto provoca que exista una reidentificación por parte de los desplazados como víctimas, a fin de conseguir una mayor cantidad de reparaciones, reivindicaciones
la mejor cantidad posible ante el poco reconocimiento de su anterior condición de desplazados. Muy interesante lo que señala César, y sin duda es un tema que nos invita a reflexionar. No obstante, de acuerdo con el informe final de la Verdad y la Reconciliación, se señala que a pesar de la magnitud de este fenómeno, ha sido un tema poco explorado y relativamente invisible, no hasta una etapa tardía del conflicto. En concordancia con ello, podemos argumentar que existe una sutura aún inconclusa y que abre el reto de resolver sus consecuencias, las cuales me gustaría abordar a partir de temas latentes en nuestra sociedad. Es muy cierto, este es un tema poco visibilizado, pero que tiene remanentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que impactó ello en la estructura social? Bueno, de acuerdo con el informe de Hatun Willakuy, el impacto de los desplazamientos forzados tuvo un carácter desintegrador, es decir, los lugares antes concebidos como seguros, tales como la escuela o la casa, se hicieron peligrosos y posteriormente abandonados. En ese sentido, el espacio social pasaba a convertirse en un lugar despoblado y desestructurado por la huida de sus pobladores. Algo que se enfatiza en el informe es el cambio en la obtención de recursos, ya que muchos de los desplazados eran de comunidades rurales. De esta manera, ante la ausencia de sus propiedades y su ganado, se vieron en la necesidad de obtener dinero para sobrevivir lejos de sus comunidades, con lo que el comercio ambulatorio se volvió una fuente de ingresos bastante llamativa. Es decir, que todo esto significó volver a empezar de cero. Supongo que también trajo diversos obstáculos para estas personas. Entonces, ¿cuáles crees que fueron las principales dificultades que tuvieron las personas desplazadas al momento de integrarse en su nuevo espacio social? Pues bien, continuando con el informe, se enfatiza que la mayoría de los desplazados eran quechohablantes. Esto supuso un desafío bastante grande en la capacidad de comunicarse con las personas, con otras personas del lugar de origen al que ellos iban. En esa línea sostiene que esta población fue víctima de discriminación e incluso por parte de las personas de su mismo origen. Adicionalmente, ello llevó a la instalación de categorías como serrano o terruco, y el riesgo de ser inscrito en estas categorías se incrementaba si se trataba de personas provenientes de las zonas más afectadas por el periodo de violencia. Tal es el caso de Ayacucho. Entonces, podemos señalar que dos de las consecuencias con más impacto de los desplazamientos forzados son, por un lado, la discriminación étnica y, por otro lado, el carácter desintegrador ante el temor. De esta manera, huir se erigió como la única manera, hasta entonces, de permanecer fuera del conflicto. Ahora bien, me gustaría ahondar a partir de un testimonio personal que tuve la oportunidad de escuchar respecto de los desplazados, el cual refiere al caso de Luyeva Yangali, expresidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados extrajudicialmente, Desplazados y Torturados, o por sus siglas AFADEC. Nos narró que siempre tuvo la esperanza de volver a su comunidad, que habían destruido a su familia y sobre todo tuvo que cambiar muchos de sus proyectos al migrar a Lima. Lo que más destaco es que por esa experiencia y en honor a sus deudos pudo conformar a FADET y lograr reparaciones para otras víctimas desplazadas. Sí, realmente un testimonio muy impactante, ¿no? Lo cual nos lleva a reflexionar sobre este tema en particular. Como bien señaló César, en muchas ocasiones no se considera a estas personas como víctimas directas del conflicto, lo cual no debería ser así, ya que estas personas también vieron afectadas sus vidas, pues no físicamente, pero también fue económicamente y moralmente. Asimismo, tal como lo señalaste, llevó que estas personas tuvieran diversos problemas al momento de integrarse en su nuevo espacio social, pues fue intempestiva su salida, fue intempestiva su vida y no hubo tampoco una respuesta continua por parte del Estado. Bien, ante todo lo expuesto por ambos colegas, ¿no? Terminamos el programa con este momento de reflexión y agradeciendo a nuestros invitados por compartirnos un poco más sobre este tema que debe ser mayormente visibilizado. Conmigo será hasta la próxima ocasión y muchas gracias, queridos colegas.